Les dejé unos ejercicios para que se diviertan. No sé si se divirtieron. Y bueno, hoy día vamos a ver el método del exceso, ¿ya? El método del exceso que vendría a ser con la siguiente fórmula, ¿no? La fórmula del exceso es 2 elevado a la n-1 más n, ¿no? Donde tenemos a la n como el número de los bits, ¿no es cierto? Número de los bits o longitud de palabra, que es lo mismo. Y nuestra n mayúscula, que es el número a representar. Profe, Para N ese 2 minúscula, está elevado, ¿no ve? sí. N ¿sí? minúscula es el número de dígitos que lleva la cifra, ¿verdad? Sí. Ok. Y en este caso acá tenemos n igual a 9 y n mayúscula igual a menos 35. ¿Ya? Si se fijan, el método del exceso es bastante fácil, es solo reemplazar lo que nos dan. Tenemos 2 elevado a la 9 menos 1 más menos 35. No estamos siguiendo esta fórmula de acá. Elevamos 2 a la octava, ¿no es cierto? Porque aquí es 9 menos 1. 256 menos 35, lo que nos da como resultado en exceso a 2, 221, ¿no? Si nos pidiera el resultado a binario, pues simplemente lo pasamos a binario, ¿no? Y eso sería el complemento a 2, va, perdón, el exceso del exceso a 2, ¿no? Este es el exceso A2. Sí, exceso. El método del exceso. El método del exceso de 2 elevado a la n menos 1, ¿no? ¿Se entiende, no? El método del exceso. Bastante fácil. Mm, Ya. Inge, tengo una pregunta. Así como, digamos, el bit Noé tiene su forma base que es 8, ¿no? La mayoría de Ujú. veces es 8, ¿no? En caso de cuando una respuesta sale negativa, ¿cuál es la base de signo, magnitud, complemento 1, complemento 2? ¿Cuál es la base de eso? O sea, cuando no me lo pide, ¿cuál tengo que usar? Es 8 nomás. No, yo digo de los de signo magnitud, cuando el binario sale negativo. Signo magnitud, complemento 1, complemento 2. No, no entiendo tu pregunta. ¿Puedes escribirla? No, déjala nomás, no me hace entender. No, o sea, no, yo quiero que no tengas dudas, ¿no? Tenés que decirme O sea, cuál es tu duda. si tengo si tengo, digamos, un 25 menos 37, digamos, ¿no? Ya, Ya sé que tengo que usar el BIP 8 con ya, 8 dígitos. Pero en ajá. caso que no me pida cómo representarlo, si representarlo en signo magnitud, complemento 1 o complemento 2, ¿en cuál lo tendría que hacer? O sea, ¿cuál es su base de esos tres? Ah, ahora sí se entiende. En ese caso es módulo signo, No, los signos. Ah, ok. Ya, gracias. porque tenés que representar el negativo, ¿no ves? Exacto.
Si tu resultado no fuera negativo, entonces lo representas como normalmente haces, pues, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces no sería nada más. Es de verdad, Jenny. Bien. No está grabando. No tengan miedo, pues, de decir su duda. No está grabando, dije. No tengan miedo de decir sus dudas. Ahorita lo voy a habilitar ya. Pero no tengan miedo de decir sus dudas. Ok. Profe, ¿mañana va a pasar clase? No, mañana yo no puedo pasar clase. Desde día de examen. ¿No es jueves? Si quieren pasar, a ver, en la noche. Si quieren practicar. Tipo 9 por ahí. ¿No? Si quisieran practicar, ¿no? Hablan por el grupo, dicen, nos pusimos de acuerdo, queremos empezar desde esta hora. Pero en la noche, ¿no? Y ya lo vemos en la Listo, noche. continuemos. Bien. Recording in progress. Entonces, lo que vendría a ser el método del exceso, ya saben, ¿no? N número de bits, N mayúscula número a representar. Y reemplazamos en la fórmula que tenemos acá, ¿no? Bien, entonces ya conocemos el método del exceso de 2n, 2 elevado a la n menos 1. ¿Ya? Entonces nosotros aquí vamos a ver algo de los números reales, ¿no es cierto? Que al ser reales, pues estos tienen un número, es decir, la parte entera, tienen signo y tienen parte fraccionaria, ¿no? Aquí nosotros podemos ver el 45.23 y el 78.7842.787. Eso es en la notación decimal, ¿no? Si nosotros lo vemos desde la notación científica, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí nosotros vamos a ver cómo es que podemos ir moviendo el punto decimal dependiendo de si nosotros lo elevamos a un número positivo o lo elevamos a un número negativo, ¿no? En este caso tenemos aquí el ejemplo un plus, dice acá, donde nosotros decimos 10 a la 0, ¿no? Está elevado a 10 a la 0, es decir, no tiene ningún tipo de cambio. Es como si dijéramos el número por 1. Ya luego en la izquierda tenemos la elevada del número positiva, ¿no es cierto? Y a la derecha lo tenemos de manera negativa. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta nosotros cuando miramos estos dos lados? Que yo mientras más valores positivos le ponga, mi punto va a ir recorriendo hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y mientras yo lo ponga un número negativo elevado, ¿no es cierto? Mi punto va a ir recorriendo hacia la derecha. Esto se lo ve mayormente en física, si no estoy mal. Esto ya se lo saben, ¿no? Pero no ve, ¿se le puede aproximar o no? Se lo puede aproximar, pero no es tan requerido, ¿no? Puede ser que les salga alguna pregunta que diga en computación, dada la siguiente notación decimal, pasar la notación científica, ¿no? Puede ser que les salga, no es muy común, pero puede ser, ¿no? Por eso es que lo estoy mencionando ahorita en estos momentos, ¿ya? Para que lo tengan en claro y no se olviden. Bien, entonces nosotros vemos la representación de la información, ¿ya?
volvemos a ver conceptos de lo que vendrían a ser datos, donde el dato, por supuesto, es cualquier número, imagen, sonido, símbolo, nombre, etcétera, ¿no es cierto? Que no permite tomar ninguna decisión, es decir, son datos dados que no tienen un determinado fin, ¿no? Estos datos para poder convertirse en información tienen que ser representados, ¿no? Tienen que ser procesados. Entonces la información que se representa mediante la combinación de elementos, nosotros estamos hablando que estos elementos son los datos, solo emiten dos estados, ¿no? Y se los denomina información binaria. Para poder manipular la información, nuestros ordenadores necesitan utilizar un sistema de representación. Y con este sistema de representación nos estamos refiriendo, por ejemplo, al famoso ASCII, ¿no? Nos estamos Así, refiriendo al famoso ASCII. ¿Cómo es que nosotros almacenamos la información? Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, las medidas en lo que vendría a ser el almacenamiento de la información. Por ejemplo, que un byte es igual a 8 bits, que un kilobit es igual a 8192 bits, que un kilobyte es igual a 1024 bytes, ¿no? Y así nosotros vamos teniendo esta tabla comparativa de lo que vendría a ser la capacidad de almacenamiento, ¿no? Aquí nosotros podemos ver una memoria representada, fíjense, una celda de memoria de 8 bits, ¿no? Donde entran todos los valores de unos y ceros y unos y ceros, ¿no? Yo ya les había mencionado en el primer tema, pues, que todos estos unos y ceros es como la computadora llega a comprender todos los datos que nosotros le damos, ¿no? Y aquí vemos una simplificación, pues no una regla de tres, simple, bastante simple, donde hacemos la conversión de byte a bit, ¿no? Entonces tenemos el byte y el byte se van y yo multiplico el 35 por el 8 para que me dé como resultado 280 bits, ¿no? Bien, continuamos. una pregunta, Ya. ese 1,0 no se toma en cuenta, donde abajo de 8 bits, 1,0 es 1. Es uno nomás. Dividido entre 1 es lo mismo. ya. Es uno nomás. Ya. Sigamos entonces. Bien, ¿cómo almacenamos la información? Nosotros tenemos números, caracteres y instrucciones de los programas que son paquetes tanto de caracteres como de números, ¿no? Caracteres más números. Caracteres más números. Aquí en los números tenemos los naturales, los enteros, los reales. En los caracteres tenemos los alfabéticos, especiales y los gráficos, ¿no? Bien, ¿cómo se empezó a representar la información? Se empezó a representar la información mediante el código de Hollerith, Sí, esa, Esa. mediante el esa es. código de Hollerith.
¿No es cierto que se empiezan a ver las tarjetas perforadas, ¿no? La tarjeta perforada fue el primer método de programación, ¿no? Cuando ustedes entren a la carrera se van a dar cuenta que pues la programación es con puros comandos, ¿no? Entonces hace tiempo la programación era mediante tarjetas perforadas, fíjense. Entonces este tipo de tarjetas, si se fijan acá hay un apunte sobre las tarjetas perforadas. Pues se consideraba como la primera computadora, la primera máquina tabuladora de Hollerith, con la que se elaboró el censo de 1890, pues, ¿no? Se tardaron solo 3 años en perforar unos 56 millones de tarjetas, ¿no? Luego vino el código BCD, que lo que nos permitía era trabajar tanto con el decimal como con el binario al mismo tiempo, ¿no? Había una tabla de equivalencia. Va a disculpar, esto está en 4K. Así que voy a cambiarlo esto. Pero está como dato, esto no se lo preguntan en el examen, ¿ya? Solamente se les preguntan cosas referidas al ASCII. Bien, entonces en el ASCII nosotros tenemos los caracteres especiales y los caracteres de control. Del código ASCII tenemos 128 representaciones y en el ASCII extendido tenemos 256. Bien, entonces, fíjense ustedes, es bastante el nivel de representación que hay, ¿Cómo? pero lo que más tiene que importarles es desde dónde comienza la representación en mayúscula, la representación en minúscula y los números, ¿ya? Mayormente sería aquello, ¿no? Si alguna vez, si en alguna pregunta les preguntan, si es que les preguntan en el 48, perdón, el número 0 representado en ASCII de manera decimal es el 48 y de manera hexadecimal es 30, ¿no? Es 30. Este H no se pone por si acaso. Entonces el símbolo A mayúscula en adelante empieza desde el 65 en el decimal y es representado por el 41. Si ustedes se dan cuenta, si les pidieran por ejemplo el número 5 representado en ASCII, ustedes se van a poner a pensar, ¿y desde dónde empieza el 0? Empieza desde el 48. Entonces yo empiezo a sumar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces A es el 53. Esa información es bastante válida y nosotros tenemos que aprender a utilizarla, ¿no? Entonces tenemos tres, tres puntos de partida, podríamos decirle, ¿no? El 0, que va a venir representado por el decimal 48 y el hexadecimal 30. La A mayúscula, que va a venir representada por el decimal 65 y el hexadecimal 41. Y la A minúscula, que va a venir representada por el decimal 97 y el hexadecimal 61. Pues tenemos que tener en cuenta estos tres puntos de partida para que en nuestro examen pues podamos calcular si es en caso que nos dicen cuál es el número 5, cuál es la letra C representada de manera decimal mediante el código ASCII. Entonces nosotros ahí ya lo vamos a tener bien identificado, ¿no? ¿No hay una manera más fácil de identificar? Este es lo más fácil.
¿Me estás preguntando o me estás diciendo que sí hay? No, yo pregunto, ¿no? O sea que el 0 desde 1 hasta el 48 es eso, ¿no? Cualquier número. Sí, hasta el 9, ¿no? Fíjense. Viene hasta el 9. De ahí todos los demás son caracteres especiales, ¿no? Si se fijan, son caracteres especiales. De la A termina en la Z, ¿no? Hasta el 90, fíjense. De ahí son caracteres especiales. Aquí nosotros empezamos del 97 y termina en el 122. ¿Y nos Los pueden preguntar demás, a qué equivale signo dólar en decimal? la verdad que lo dudo mucho, pero si quieren pueden aprenderse los signos, ¿no? Si quieren pueden aprenderse los signos, pero se hace muy tedioso, pues no se hace muy... Lo que yo pienso que les van a preguntar quizás sea el arroba, ¿no? El arroba. Y bueno, tal vez el signo dólar, ¿no? Pero de ahí en adelante lo más común es que les pregunten los números, las mayúsculas y las minúsculas. La Y con acento, no. ¿No? Y de ahí todo lo demás son caracteres especiales, ¿no? No tienen mucha relevancia. Si estuviera en Estados Unidos, ¿cómo representaría el símbolo la ñ? Si no hay, A ver, por eso pregunto, dice, no, ya, a ver, le voy a dar un dato interesante. ¿Qué sucede cuando yo hago el alt 64? Aparece el arroba, ¿no? Sí. Aparece el arroba, ¿no? Si yo quiero que aparezca la ñ, ¿qué voy a hacer? ñ. Voy a presionar alt 164 y me va a aparecer la ñ. Eso que me lo pregunta su amigo heroico de Free Fire, dice. ¿Quién será? Ha de ser Bronco. ¿No? Entonces, si nosotros ponemos alt y ponemos cualquier número que nosotros tenemos acá en nuestra tabla de ASCII, nos va a salir la letra, pues, ¿no? O nos va a salir el símbolo que nosotros queramos. Eso como dato interesante, ya que su compañero lo preguntó, ¿no? Profe, ¿cuántas probabilidades hay de que esto aparezca en el examen? De las 300 que hay. 99%. Una de 10. ¿Qué tan mala suerte me tiene que pasar para que me aparezcan 3 preguntas seguidas parecidas a esta? Depende si ese día vas bañado o no vas bañado. Perfecto. No te bañes. Bien, No se entonces haga. se entiende el código ASCII, ¿no? Sí. Sí, sí. Tomen esto como referencia y quizás les aparezca el arroba o les aparezca el signo de dólar, como dijo su compañero. Solo esos dos, digamos, ¿no? Los demás no les van a aparecer. Difícil. Bien, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir, ¿ya?
Esto es lo mismo, solo que está separado, sigue siendo lo mismo. Pero nosotros tenemos el Unicode, ¿no? El Unicode se utiliza pues para representar idiomas un tanto especiales, ¿no? Las letras brasileras. Sí, es para representar lenguajes especiales o otro tipo de cosas, ¿no? Por eso debemos de tener varios tipos de caracteres, ¿no? Los primeros 8 bits son del sistema ASCII, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver qué es lo que representa el Unicode, ¿no? Si se fijan, representa un montón de letras de diferentes tipos que parecen jeroglíficos, ¿no? Que parece que si yo las escribo juntas me va a invocar a Ahí bu- cualquier demonio por ahí, ¿no? Abaldo. A Waldo, dice, ¿no? Puede ser. Entonces, en el Unicode, perdón, nosotros tenemos, fíjense, aquí tenemos el lenguaje, creo que este es el japonés, ¿no? No sé si este también sea japonés, pero sí sé que es asiático. Entonces el Unicode nos sirve para representar sistemas o símbolos, pues, ¿no? Sistemas de lo que viene a ser lenguajes de otros países que son un poco medio raritos a lo que nosotros vemos normalmente. Y todo tipo de símbolos, pues, ¿no? Hay un montón de símbolos en el Unicode que si lo vemos ahorita, pues no terminamos, ¿no? Bien. Con esto, pues ya daríamos por concluido el tema número 4, ¿ya? Lo que nos ¿Eso es faltaría todo? sería ver las preguntas de tipo examen, ¿no? Ahí había. Las preguntitas de tipo examen, las que les gustan a ustedes. Vamos a ir empezando con esto, ¿ya? La que le gusta a Abaldo. Vamos a ir empezando con estos dos ejercicios. Aquí les pide complemento 2 y magnitud cero. En este caso, fíjense, tenemos una longitud de palabra de 12 bits. Vamos haciendo. ¿Cómo? No ve el complemento 2 se da cuando se encuentra el primer uno, los demás se cambian, ¿no? De derecha a izquierda, exactamente. En su Entonces, si esas representación preguntas no tienen respuesta en el examen, ¿cómo se va a hacer? ¿Hay que reclamar o qué? está en módulo signo, parece, no está en complemento 2, ¿no? Ustedes tienen que, pues, marcar
lo que más se le acerca a su resultado. En este caso, pues el resultado es C, ¿no? Exacto. De la otra también. En este caso es C. En este caso aquí sí les dice que es módulo signo, pues, ¿no? Debe estar al revés. No, no, no está al revés. ¿Cuál es el chiste, hermano? No es que es un problema para la facultad. Entonces, al parecer hubo un problema al meter la pregunta o algo por el estilo. Pero Es ya inaceptable. van identificando, pues, ¿no? Aquí al parecer no es complemento 2, sino es módulo signo, lo mismo que el de abajo, ¿no? El 85 es la D. Es la que más se parece, porque tampoco tiene respuesta. Módulo signo magnitud. Esto es inaceptable. Otra, dije otra. Esos 4 ejercicios, ¿ya? Bueno, las personas que suben, pues, el banco de preguntas, no sé quiénes serán, ¿no? Pero de plano ya veo que no son de sistema, ¿no? En todo caso, vamos realizando, ya vamos realizando. Capaz hicieron una trampa de la deuda. Seis cinco positivo. ¿Cómo es el complemento 2? Dejo el uno Además se cambia. y lo demás se cambia, ¿no? 1, 0 y 5 veces uno. Y ahí está el complemento 2. Usted debería ser el que hace los exámenes del CUP. Facilito. El caso está ahí, no está, ¿no es cierto? Entonces, ninguno. Ninguno. No sé. A ver, la Azul. respuesta del 100 está correcta, la del 102 está correcta, 103 está correcta también. Ya. La 113 era la B, ¿no? ¿O la C? La Es C. la C, es la C. Bien, entonces veamos las últimas preguntas.
O sea, las tres palabras son en base 7, ¿no? Sí, son en base 7. Bueno, en base binaria, pues, pero tengo mi longitud de palabra 7. ¿De dónde estaba preguntando el 90? El 90 no sale en ninguna parte. Longitud de palabra 7, no se olviden eso. Waldo. ¿De Bueno, dónde vamos a hacer sacaste? una cosa. Le dejo tarea y nos vemos. ¿Hasta qué hora tienen su examen, dijeron? ¿Va hasta qué hora tienen sus clases? Con usted era hasta las 5. Y de ahí, A De ahí las 7:30 teníamos tenemos matemáticas, ¿no? Mm, tranquilo, Waldo. hasta las 10 dijeron, creo, ¿no? Sí. sí. Bueno, 9:30. a las 10 nos conectamos un ratito. O a las 9:30, ni bien acaben. Ya nosotros le escribimos ni bien acá de ahí. Para revisar la tarea que les voy a dejar. ¿Ya? Es para que se Perfecto. diviertan este tiempo que están ahorita. Ya. ¿Ya? Que sea Un harta, ratito, profe. un ratito, digamos, no va a ser, no los voy a tener hasta las 12 tampoco. No es solo para verificar las respuestas, nada más. Perfecto. Ya, esperemos un rato. O mejor se los mando al grupo, pues, ¿no? Todos están en el grupo del T3, ¿no? Sí, sí. Ahí Sí. directamente se los mando y ya ustedes lo van haciendo en esta hora que les pedí, ¿ya? Unas 20 preguntas. Listo. Entonces nos estaríamos viendo más tarde, una media hora máximo los voy a tener y de ahí ya pueden ir a descansar, ¿ya? Listo, jefe. Hasta mañana. Listo, hasta más tarde. Profe, ¿mañana vamos a pasar clase o no? No, Waldo, no, hay examen. No, Waldo, Mañana. mañana tenés que estudiar todo el día.